La Comunidad Católica Los Amigos de Jesús presenta su programa Palabras de Fe. Hoy vamos a hablar otro tema de la familia y vamos a enfocarnos sobre la espiritualidad y la importancia de la oración en la familia, de la importancia de la oración en la familia. Para esto hemos tomado el texto bíblico que se encuentra en uno de los salmos, el Salmo 96, versículos del 7 al 9. Salmo 96, versículos del 7 al 9. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dice así el verso 7. Den al Señor, familias de los pueblos, den al Señor el poder y la gloria. Den al Señor la honra que merece. Entren a su casa o a sus atrios con ofrendas. Adoren al Señor en su hermoso santuario. Que todo el mundo tiemble delante de Él. Palabra del Señor. Qué hermoso es saber que siempre en las Escrituras nosotros vamos a encontrar palabras que nos alienten, que nos animen, que nos den fuerza, y especialmente en el corazón de la familia. El salmista invita a reconocer al Señor en todas las naciones y en todos los pueblos a nivel universal, aunque sabemos que todo aquello todavía encontramos reticencia sobre esto. Sin embargo, hace una declaración el salmista, y dentro de esta declaración él declara primero el poder y la honra que solo tiene Dios. En segundo lugar, habla de cómo debemos venir también a su presencia con la ofrenda del corazón, la generosidad de todo nuestro ser, y adorándole al Señor. Pero como consecuencia dice, pues tiemblen delante de Él todo. Es decir, hablando del temor a Dios, del temor al Señor. Y es lo que hoy pues el Señor nos invita también en una promesa muy hermosa, a través del reconocimiento de la gloria de Dios, del poder, el honor, la ofrenda, la generosidad, es venir delante de Él con una actitud en oración. Hay una promesa de muchísimas que dejó Jesús en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 18, versos del 19 al 20. ¿Qué dijo y escribió San Mateo? Verso 19, dice: esto les digo, si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedir algo en oración, mi Padre que está en el cielo se los dará. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Palabra del Señor. Bueno, ya de hecho, aquí está Jesús. Bueno, Jesús está arriba en el sagrario, arriba está Jesús sacramentado. Pero también está Jesús en medio de nosotros espiritualmente. No lo vemos, pero está aquí por fe, aunque no podamos verlo físicamente por los sentidos, pero podemos saber y estar confiados de que Jesús está aquí. Es un acto de fe, todo está movido hacia la confianza en Dios. Pero Dios dice, si se ponen de acuerdo dos o más, ¿verdad? Bueno, ¿qué tiene que ver esto? El ponerse de acuerdo o el colocarse en oración para pedir. Bien, esto tiene que ver con algo que es importante, prioridad en la familia. ¿Y qué es? Eso se llama
intercesión. Interceder. Hermanos, es muy difícil e imposible sostener una familia cristiana sin la intercesión. No se puede, no se puede. Se necesita tener claro esto. Se necesita estar conscientes de esto. Y se necesita abrir los ojos del entendimiento para esto. Si la familia no intercede, no camina. Ahora, ¿por qué? Vamos a ver un ejemplo de dos que nos muestra el Antiguo Testamento y después vamos a ver uno en el Nuevo. Pero en el caso particular de Job, ¿Job qué hizo? Después que pasó por toda esa aflicción tan grande, pero él tenía una idea clara de la espiritualidad, siendo judío, de transmitir esto a sus hijos. El libro de Job, en el capítulo 1, versos del 4 al 5, él hacía lo siguiente. Dice el verso 4, los hijos de Job acostumbraban celebrar banquetes en casa de cada uno de ellos, por turno, es decir, que les gustaba la fiesta, ¿verdad? Y siempre invitaban ¿a quién? A sus 3 hermanas. Y continuando dice que terminados los días del banquete, recuerden que muchas fiestas judías duraban muchas semanas, especialmente los matrimonios duraban más de una semana, los matrimonios. Job llamaba a sus hijos. Qué importante esto, ¿no? Job estaba tomando la autoridad que Dios le ha delegado. Y dentro de esta autoridad, sus hijos escuchaban con atención. Qué importante es esta autoridad ejercida por obediencia a Dios. Porque los hijos de Job le obedecían, porque ellos veían que él estaba bajo autoridad de Dios. Era un hombre de Dios. Y este hombre sometía su vida al Señor. Y sus hijos le hacían caso. Sus hijos le obedecían. Es decir, había una comunión con Dios que se veía en el comportamiento y en la conducta de Job. Y por eso el aprendizaje y el desarrollo y el crecimiento de sus hijos estaba vinculado al testimonio de Job. Por eso, qué importantísimo es el testimonio de los padres en el hogar con la propia vida. Aun cuando hagan oración, aun cuando intercedan, ven también el comportamiento. Y por eso Job los llamó. Ellos no se hicieron de esperar. Vinieron. Dice que pues los llamó y levantándose de mañana, fíjense, ofrecía a él, ¿qué hacía? Ofrecía holocaustos como hacían en las familias judías. Y estos ofrecimientos por la mañana, al ofrendar y ofrecer holocaustos por cada uno de ellos, cada uno de sus hijos. En el corazón de Job no se le podía escapar la primera hora del día colocarlos delante de la presencia de Dios. Miren ustedes, cuántos papás hoy quizás ya no toman en consideración esto. Salen de su casa y se van corriendo a trabajar, apresurados, y no colocan, como hacía Job, lo primero del día, ofrecer holocaustos delante de la presencia de Dios por sus hijos. Y es que eso está matando mucho los hogares, la rutina y la falta de claridad sobre estos principios. ¿Y por qué lo hacía Job? Porque él sabía que sus hijos necesitaban ser purificados por el pecado que se podía tener por la contaminación. Miren ustedes,
Hoy en día hay padres que se olvidan de esto y descuidan a sus hijos. Donde quiera que estén, no hay supervisión, no hay cuidado, no hay atención. Aun cuando estos crezcan y estén en una edad ya de 15 a 17 años, 14, una edad complicada. Pero él los llamaba todas las mañanas, los llamaba a los hijos, ¿no? Vengan todos, vamos a ofrecer al Señor la primera estación del día. Vamos a ofrecer a Dios nuestro tiempo de oración. Ahora, si no hay quien lo haga, ahí está lo complicado, ahí está lo difícil. Pero vamos a ver también que hay respuesta para eso. Dice que todas las mañanas, levantándose de mañana, ofrecía holocaustos por cada uno de ellos. Es decir, los tenía en cuenta a cada uno en su oración de la mañana, en la oración vespertina, en los laudes, en la oración litúrgica, laudes vísperas y completas, para así llamarlo, siguiendo la oración de la iglesia. ¿Y qué pasaba? Dice que los purificaba de su pecado, los purificaba. En otras palabras, había un proceso de arrepentimiento y un proceso de examinar. Bien dice el salmista David, cuando está acostado en su cama, dice: examina mi corazón, examina mis pensamientos, mira, Señor, si he obrado conforme a tu gracia y a tu misericordia. Y eso es vital. Por eso a Job no se le escapaba esto, estaba claro. Los purificaba de su pecado, y esto lo hacía Job siempre. ¿Cuándo lo hacía? Siempre. ¿Se da cuenta? Y muchos se desesperan por lo que pasa en sus hogares por sus hijos, ¿no es verdad? Hay un estado de estrés, de angustia, de desesperación. Pero claro, se necesita también estar claro y pedirle al Señor, a través del Espíritu Santo, la instrucción de poder. Quizás en este caso Job, quizás sea otro papá, pero era Job, el papá. Ahora en muchos hogares no hay papá, hay mamá, pues la mamá lo puede hacer. Claro que no es lo que hemos venido enseñando, no es lo que el Señor quiere como voluntad perfecta, pero ya dado el caso que no está el papá, tiene que ejercer la mamá, ¿no es verdad? La mamá, purificar a cada uno de sus hijos y también sus propios corazones delante del Señor. Y bueno, ¿por qué pasa esto? Job estaba claro en algo que ya había escrito el profeta Ezequiel. Él no podía dejar sin cobertura a sus hijos. Él sabía que si no presentaba la ofrenda y la purificación, sus hijos estaban sin protección. ¿Está escuchando esto? Sin protección. Él estaba claro en eso, Job. Job sabía que no podía descuidar a sus hijos sin presentar la ofrenda por los pecados de sus hijos en la oración. Y el libro de Ezequiel, en el capítulo 22, viene el profeta a escribir algo muy interesante. ¿Por qué? Dice 29 al 30, dice el profeta Ezequiel lo siguiente: con relación a lo que está pasando, sí, el pueblo de Israel, y Dios está buscando personas que se coloquen en una posición donde ellos puedan interceder, rogar y suplicar al Padre. Mire, dice el versículo 29, bueno, desde el 28 dice, para no pasarme, sí, ya tenemos aquí el versículo indicado. Ya, la gente, dice el Señor, del pueblo se dedica a la violencia y al robo,
explotan al pobre y al necesitado y cometen violencias e injusticias con los extranjeros. Versículo 30. Yo he buscado entre esa gente a alguien que haga algo en favor del país y que interceda. Escuche esto, que interceda ante mí para que yo no los destruya. Pero no lo he encontrado. Verso 31. Por eso he descargado, ¿qué cosa? Mi castigo sobre ellos y los he destruido con el fuego de mi ira para hacerlos responder por su conducta. Yo, el Señor, lo afirmo. Palabra de Dios. En ese tiempo había mucha violencia en el pueblo de Israel. Violencia, robo, injusticias, explotación, asesinatos. ¿Sabe que hoy también vivimos lo mismo? Y hoy con mayor consideración ha aumentado la violencia. Pero Dios dice, he buscado gente que me busque e interceda. Aquí vemos por qué es vital la intercesión. Pero la intercesión va acompañada de un corazón apasionado, un corazón que siente misericordia, porque Job sabía eso. Es como un padre que siente amor por sus hijos y compasión al extremo que si no los coloca en la oración del día, es en la mañana. Por eso Job lo hacía, ofreciendo los cautos por su pecado. Él sabía que estaban en peligro, en peligro, en peligro. Por eso, cuando el Salmo 121 dice que el Señor nunca duerme y cuida y nos protege y guarda nuestras entradas y salidas. ¿Cómo podemos nosotros como familia iniciar el día si no estamos delante de Dios en la intercesión en la mañana? ¿Cómo se puede pedir a Dios protección si no hemos estado a los pies del Señor junto con los hijos? Junto con los hijos. Si no se les ha inculcado eso, si no se les ha enseñado eso, entonces, claro, después que vienen esos momentos de zozobra, de angustia, porque la iglesia doméstica está atacada, está violentada, porque va a ser violentada, va a ser atacada la iglesia doméstica, la familia va a ser violentada. Pero, ¿qué es lo que ha hecho Job? Ha hecho poner fortalezas alrededor de su casa. ¿No es verdad? Es como cuando el Señor dice que nadie como el ladrón avisa cuando viene. El ladrón nunca avisa cuando viene. El ladrón sí lo que hace es estudiar los horarios y las estrategias que va a implementar para penetrar en un hogar. Estudia los horarios de entrada y salida de esa familia, sabe a qué hora tienen todo organizado y en qué momento llegar. Cuando viene, de pronto los coge desprevenidos. ¿Por qué? Porque no ha habido esa preparación. Entonces Job estaba sellando su casa, su hogar, sus hijos. Estaba levantando fortalezas. Y una fortaleza se guarda, como en ese tiempo, ciudades fortificadas y amuralladas, pues en las fortalezas se preparan las mejores estrategias. ¿Quién dirige las estrategias dentro de una fortaleza? Generales. Y alrededor están los soldados vigilando
y custodiando para ver y chequear quién se acerca, qué enemigo. Y redoblan las noches están siendo redobladas para que, pues, con la vigilancia, mientras los que están descansando saben que están confiando de aquellos que están vigilando. Pero eso no significa tampoco que en un momento de emergencia se levanten los que están durmiendo para listos a acompañar en contra del enemigo. Hermanos, las familias están descuidadas y sin defensas. Eso es una realidad. Eso es una realidad. Las familias están sin defensa. Y entonces, ¿por qué? Porque los generales no están haciendo las estrategias que son los padres. ¿Ves? ¿Cómo se preparan las estrategias para no solamente defender y atacar adentro de la fortaleza? En otras palabras, adentro, ya hablando de una manera metafórica, en el interior del corazón del creyente, en el corazón del que cree, en el corazón que está atento, como aquellas 10 vírgenes que no se sorprendieron cuando vino el novio y las encontró con sus lámparas encendidas. Es una realidad, hermanos. Y si nosotros no tomamos recaudo como padres de familia, escuche esto, papá y mamá, si no tomas recaudo con respecto a lo que vas a enseñar y a heredar a tus hijos, lo que van a heredar, ¿cómo va a estar tu familia? Está desprotegida. Porque Jesús va a decir, dice el Señor claramente, que anda buscando aquellos que se pongan. Interceder significa rogar, suplicar por otros. Por eso dice, te colocas en favor de otros por lo que le está pasando a esa gente. Porque hay violencia, hay maldad. Por eso cuando Jesús dijo en el Evangelio de Juan 10, el ladrón, ojo con esto, Jesús nombra a Satanás que está derrotado y está vencido, pero que sigue haciendo mal, viene como ladrón, como engañador, como mentiroso. Y si nosotros, ¿verdad?, no estamos atentos, alertas, él va a entrar. Y ya ha pasado que en muchos hogares ya entró y ha causado grandes estragos, divorcios, separaciones, cosas terribles. ¿Por qué? Porque esa fortaleza estaba sin centinelas y sin dirección. Escucha esto: sin centinelas y sin guardianes y sin dirección de parte de los generales. Por eso, cuando Dios dice, nadie se ha puesto en favor. Ahora, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Hay que volver a reevaluar. ¿Sabe lo que pasa? Lo que pasa en las familias es lo mismo que ha pasado en la historia del pueblo de Israel. Lo mismo, y sigue pasando. ¿Qué es lo que pasa con el pueblo de Israel? Se vuelven, dan las espaldas a Dios, caen en la idolatría, los demonios entran y destruyen y asolan una ciudad completa. Y vienen los imperios, 5 imperios y el último, el 6, a gobernar con esclavitud. Eso ha pasado en Israel y está pasando en los hogares. Ahora, ¿qué hacer? ¿Qué se puede hacer cuando ya ha sucedido esto? ¿Qué pues se puede hacer cuando ya en mi hogar ha habido todas estas cosas? Divorcios, separaciones, familias divididas, familias destruidas. ¿Qué debo de hacer? Lo mismo que le dijo Dios a Nehemías, que era copero del rey Ciro: ve y reconstruye las murallas. Ve a reconstruir. Escuche esto, hermano.
Es el tiempo que Dios está levantando centinelas en el mundo entero. Dios está levantando un ejército. Escuche bien, aunque usted no sepa esto, pero en el mundo entero, la iglesia mística, está Dios levantando un ejército poderoso de gente que adore, que alabe, que se ofrezca y que interceda. Es cierto que en muchos monasterios de vida contemplativa pasan ellos en oración y adoración, pero también se ha perdido mucha espiritualidad también. Es así que Dios se está levantando Nehemías para las casas, Nehemías para reconstruir las murallas de los hogares, Nehemías para reconstruir las murallas de ciudades que han sido sitiadas por la violencia, por el robo, el asalto, la amenaza. No basta solo con reconstruir una ciudad que ha estado en cenizas, como han hecho los alemanes en las 2 guerras mundiales. No basta solamente con reconstruir toda la parte del sur de Europa, el sur de Europa y los países del Mediterráneo. No basta solamente con reconstruir después de la bomba de Hiroshima y Nagasaki en el Japón. No basta solo con reconstruir ciertas ideas o conocimientos, sino volver a ¿qué? A los principios de como la iglesia primitiva. ¿Qué pasaba en la iglesia primitiva? El Espíritu Santo vino sobre ellos. Al ser bautizados en el Espíritu, se reunían todos los días familias a alabar, a adorar y agradecer a Dios, a compartir la fracción del pan. ¿Por qué lo hacían? Porque es el Espíritu Santo que los está guiando a ello. ¿Por qué será que el Espíritu Santo está haciendo eso? Porque el Espíritu Santo sabe que como el buen pastor no puede dejar de descuidar el rebaño, porque el lobo viene a robar y a matar y a robarse las ovejas. Y por eso David salía corriendo cuando venía un león o un oso y se las arrancaba de los colmillos y luchaba y mataba al león y al oso. ¿Qué significa eso? Un corazón de un adorador que no permite que los hijos sean arrebatados del diablo. Es un adorador o una adoradora, una familia que ha entendido lo que es la intercesión. No aplaudas, no tienes que aplaudir. No aplaudas. Es muy serio lo que estoy predicando. Es muy serio. Hay mucha gente que se esconde en estas cosas. Yo quiero decirte que esto es bien serio, al punto de que si no practicas esto, tu familia está desprotegida, está sin cuidado, está sin la cobertura. Tienes que pedir al Señor esta gracia, tomar conciencia. Esto es disciplina. Por eso el ejército. En el ejército hay disciplina. Y muchos cristianos son indisciplinados, o somos a veces muy indisciplinados en el ejercicio de la fe. Y por lo tanto nosotros nos encontramos ahora en una quietud, pero no de espera en paciencia, sino una quietud de mediocridad espiritual, de inercia. Ahí necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos. Los hombres han delegado el servicio a las mujeres y las mujeres se cansaron tanto que ya no pueden más. Se hostigan, ya no encuentran respuesta, están agotadas emocionalmente. Por eso Dios está llamando de nuevo a personas tipo Nehemías. La Comunidad Católica Los Amigos de Jesús presentó su programa Palabras de Fe. Que el Señor y vuestra Madre, la Virgen Santísima María,
los bendiga.